Vamos a iniciar este momento en este 15 de septiembre que estamos celebrando un aniversario más de la independencia de México, en el que recordamos la importancia que tuvo la Virgen de Guadalupe en todo este proceso y que lo sigue teniendo hasta el día de hoy, a ponernos en sus manos en este momento en el que, o en esta clase en la que buscamos fortalecer de cierta manera nuestra espiritualidad, nuestra forma de conectarnos con Dios, con nosotros mismos y aprender también nuevas maneras de meditar. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en esta petición que debe de surgir desde nuestro corazón, desde el fondo, si es que verdaderamente queremos aprender a orar, pidiéndole a Jesús, a nuestro Padre, que nos enseñe a orar, porque nos cuesta trabajo, porque a veces no sabemos, porque etcétera. Entonces, vamos a recordar primero, un poquito así rápidamente, lo que veíamos la vez pasada. Hablábamos de este padre, de esta imagen de Rembrandt, el hijo pródigo, quien recibe a su hijo que había malgastado todo. Hablábamos de las manos, como una mano es más varonil y la otra más femenil, en el equilibrio que Dios nos muestra en su trato con nosotros. Esta pregunta pues es importante, ¿cómo nos tenemos que llevar con Dios? Jesús ya nos lo muestra en el Padre Nuestro y en la parábola del hijo pródigo. Dejarnos querer como el hijo que malgastó todo, pero también a veces cuando nos portamos como el hijo orgulloso que no malgastó nada, sino que siempre fue responsable, pero que tenía un corazón duro. En cualquiera de estas situaciones, pues dejarnos tocar por un Dios que es Padre y es Madre. Y nos preguntábamos, ¿quién le enseñó a rezar a Jesús? Recordábamos que pues en la práctica al niño de 8, 10, 12, 15 años, al Jesús adolescente, pues fueron María y José, que estuvieron ahí enseñándole las escrituras, que le enseñaron a relacionarse con Dios como Padre. Disculpen si alcanzan a escuchar porque están aquí haciendo remodelaciones y a lo mejor se oye un poco de ruido, espero que no tanto. Entonces, eso es importante. Primero, descubrir que Jesús aprendió también. O sea, él no nació sabiendo que era el Mesías, para empezar. Y mucho menos nació sabiendo cómo orar. Él fue descubriendo en un proceso de vida cómo relacionarse con Dios como un papá, no como el Dios lejano en los cielos. Entonces, la oración de Jesús nos muestra a un Padre que es de todos, a un Padre que es mío y que le puedo decir papá, y no solo eso, sino que le puedo decir Abba, lo cual en arameo significa, en español, el Abba viene del arameo, es papi, mi papito, papaito, una forma muy, muy cercana de nombrar a Dios. En el Padre Nuestro veíamos que son 7 peticiones y solo una es condicional: perdonar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Dios no nos da el perdón de manera condicional, sino que la condición depende de nosotros. Si nosotros nos cerramos de brazos a la gracia de Dios del perdón, entonces no dejamos que la gracia entre, pero no es porque Dios no nos la esté dando. Jesús en el Padre Nuestro nos resume lo esencial de la salvación, que hasta los más sencillos la memorizan. ¿Esto para qué? Pues para hablar con el Dios que ya está en nuestro corazón, que ya está dentro. Entonces vamos a comenzar con esta primera parte. Yo les había dicho que voy a tomar la primera parte siempre de un libro que a mí me gustó y me ayudó y me ayuda mucho de manera muy amena a hablar sobre la oración. El libro se llama Orar, ¿qué es eso?, de Floris. Les comparto que yo este libro yo tenía las copias de este libro y se los puse en el chat, y hace poquito dije, pues quiero el original. Me puse a buscarlo en internet, en Amazon me aparecía, o en Mercado Libre, como a 1,900 pesos nuevo. Dije, ay, qué caro. Me puse a buscarlo usado, y usado me salió en 90 pesos,
más envío, que me salió más caro que el costo del libro. Entonces, se los pongo ahí por si les interesa tenerlo. Es un libro que, aunque sean dibujos, o más bien precisamente porque son dibujos, nos va a ayudar mucho a entender de una manera muy sencilla cómo crecer en la oración, y que no porque sean dibujos o un cómic no tiene profundidad o es algo como para niños. No, es algo para nosotros y una manera como más gráfica y visual de crecer en la fe. Entonces, por eso, que sepan que de ahí estoy sacando este texto de este libro. Entonces, podemos preguntarnos otro curso sobre oración, otro libro. Claro, entiendo, se ve que es más fácil hablar de Dios que hablar con Dios. Se ve que es más sencillo sermonear sobre el tema horas y horas que orar de verdad 10 minutos. Y aquí es cuando empezamos a hacer una distinción entre oración, entre orar y rezar. Podemos rezar el Padre Nuestro, pero no estar haciendo oración. Podemos verbalizar las palabras de la fórmula del Padre Nuestro, pero nuestro corazón y nuestra mente están en otro lugar. Entonces, no estamos orando, estamos rezando, estamos repitiendo palabras mecánicamente. La oración es cuando logramos una conexión dentro de nosotros mismos con lo que estamos diciendo. Y eso que estamos diciendo se lleva a los afectos. Entonces, es eso, podemos hablar horas y horas, podemos rezar miles de rosarios, pero si eso no toca nuestro corazón, si no nos identificamos con los misterios de Jesús, pues no tiene mucho valor porque no nos cambia. Entonces, vale más un Ave María rezada profundamente y de corazón que un rosario entero. Y eso lo dice la Virgen de Guadalupe en una de sus apariciones de Medjugorje, y no lo estoy diciendo yo como una idea, un invento, es una idea con la que yo concuerdo, pero que la misma Virgen le ha dicho a los videntes de Medjugorje que es más valioso rezar un Ave María de corazón, orar pues, que rezar un rosario entero. Esto como una primera idea que nos ayude a diferenciar y a darnos cuenta cómo es nuestra vida de oración o de rezos. Entonces, este curso está escrito precisamente para ti, que te preguntas, ¿qué es eso de orar? ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que decir? ¿Para qué sirve? Bueno, son preguntas que nos ayudan a empezar. Sí, este es un libro escrito expresamente para ti, a quien eso de orar te parece o muy aburrido, o algo solo para los especialistas, o los santos, o el papa, los sacerdotes, o los hermanos, o las monjas, o algo para ranas de agua bendita, como se dice, para los que están todo el día en la iglesia, o para las columnas, para los que saben mucho, para los teólogos. Pues no. Entonces, vamos a asegurarnos de que este curso no es un catálogo de instrucciones tampoco. No es un cómo mejorar nuestra oración en 5 pasos, cómo de un día para otro ser más orantes. No, vamos a pensar en procesos y que los procesos llevan tiempo. No se puede también concebir orar sin esfuerzo, hay que esforzarnos. Un maratonista que quiere terminar el maratón no podría dejar de entrenar los 2 meses previos al maratón porque se revienta. Tiene que llevar todo un proceso. Y cada día, entonces, cada día hay que esforzarnos, aunque sea poquito, pero no dejar de ejercitarnos en la oración. No es un conjunto de recetas para orar, ni algo que se aprenda por correspondencia de algo afuera, ni una suma teológica, ni un tratado de mística. Vámonos un poco a lo sencillo. En este mundo ajetreado que traemos 1000 cosas, 1000 pendientes, 1000 preocupaciones, donde a veces parecemos robots, en una sociedad a veces psicotizada, cansada, contaminada, en la que estamos invadidos por los ruidos y la música, pues alguien nos dice, yo voy a hablarte de oración, pero no va a entrar a gritos, no va a entrar a golpes. El autor de este libro nos dice, quisiera decirte que hay algo más que revistas de moda, algo más que libros de matemáticas, algo más que el partido de la tele o los juegos de azar. No se diga aquí en Tijuana o en Monterrey, los casinos, la afición al fútbol que
Se pone en primer lugar, a veces pareciera, sobre todo lo demás, sobre la familia, sobre la religión, sobre Dios, sobre los amigos, y que los valores de la bolsa, de la economía. Tampoco es como ir a una tienda y buscar vitaminas para vencer la acequia o la sequedad de mi corazón. No, no es eso. ¿Por qué tantas reuniones? Tantas manifestaciones a favor, en contra, de leyes que se aprueban, como tristemente vimos hace una semana en México que se aprueba esta ley del aborto. ¿Por qué tantas manifestaciones, tantos planes y proyectos? ¿Para qué las luchas de un mundo más justo? Si todo esto está desconectado, nuestra fuente de energía no sirve de nada. Si vamos allá a manifestarnos sobre lo que no nos parece, pero estamos desconectados de lo espiritual, de lo que realmente es el fondo de nuestro corazón, no va a dar frutos. Entonces vamos a dejar de darle vueltas a lo mismo, vamos a asomar la punta de la nariz y respirar al menos un poquito de oración. No nos abrumemos. La idea es que una actividad por la paz no nos quite la paz. Entonces vamos a quedarnos con una cosa que nos ayude a vivir más en paz, más en comunión, más en oración. Descendamos a lo profundo de nuestro corazón para alcanzar las cumbres del amor. Entonces, esto tiene que ser así. Bajamos hacia nuestro corazón para subir o salir al encuentro de los demás a través del amor. Entonces, el capítulo 1, como yo les ponía, es Señor, enséñanos a orar. Y es lo primero que tenemos que reconocer, no sé orar. Incluso después de muchos años de rezar y rezar, a veces se nos hace largo, a veces parecemos que ya se nos olvidó y no sabemos y nos reconocemos principiantes. Entonces vamos a reconocernos como unos bebés en la oración, en la vida espiritual. Así como un bebé aprende a comer, a beber, a dormir, a respirar, a reír, a llorar y luego a caminar y luego a correr, vamos a pensar en eso. Un bebé no es prudente darle alimento, aunque sea muy nutritivo y con mucha proteína, no lo va a digerir todavía. Vamos a empezar con algo de papilla, de algo suave, para luego ir creciendo en la fe, como algo muy natural. Entonces, algunos conceptos sobre la oración o ideas, incluidas experiencias de santos. La oración es vida, es aliento, está más dentro de ti que tú mismo. Pero a la vez es todo un misterio, algo que jamás vamos a entender, como ese aire que respiramos y no podemos agarrar, o ese fuego que nos calienta pero no podemos tocar porque nos quema. Entonces, Teresa de Lisieux dice, nunca he estado ni 3 minutos sin pensar en Dios. Nos podemos preguntar, ¿cómo es eso posible? Ella nos responde, muy fácil, se piensa en forma tan espontánea en quien uno ama. Primera pregunta, cada quien pregúntese, ¿en quién pensamos más? Probablemente una madre piensa todo el tiempo en sus hijos, un novio piensa todo el tiempo en su novia y viceversa. Un profesionista piensa todo el tiempo en sus proyectos, en algo que ama. Pensemos, preguntémonos, ¿en quién pensamos más? ¿En qué tenemos más ocupados nuestros pensamientos? Pues es lo mismo. Cuando Dios ocupe ese lugar en nuestra mente, pues va a estar más tiempo en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. El amor no tiene horarios. Pues ahí donde está tu corazón, está toda tu atención. Y ahorita podemos estar en este curso escuchando y conectados, pero haciendo otras cosas, pensando y sintiendo en otras ideas, otros temas. Eso habla de lo que es importante para nosotros. Es un paso muy importante primero darnos cuenta en dónde está nuestra mente y corazón, porque ahí es donde va a estar nuestra atención. ¿Cómo pasar? Ahí la clave es cómo pasar a Dios a ese top 3, a ese top 5 de las cosas que merecen nuestra atención o el top 1. Entonces el secreto de la oración es
que es una cuestión de amor, no es una cuestión de saber, no es una cuestión de aprender, es una cuestión de amor. Es como cuando un amigo habla a otro amigo y este calla para escucharle. Y probablemente nos ha pasado muchas veces. ¿Cómo disfrutamos ir con las amigas, con los amigos? Nomás por platicar, por estar, a veces escuchamos, a veces hablamos, pero no hay, o sea, el café o la comida o el desayuno es el pretexto, lo que nos importa es encontrarnos. Volvemos a lo mismo. La forma de encontrarnos con Dios es un pretexto. Si es en la iglesia, si es en el Santísimo, si es en una adoración, si es en un canto, si es en mi cuarto, si es en el baño, es un pretexto. Lo que importa es escucharle y hablar con él. Teresa de Jesús dice es como un trato de amistad mantenido a menudo y a solas con quien sabemos que nos ama. Entonces no se trata de fabricar oraciones o largos rezos, sino de enamorarse. ¿Cómo nos podemos enamorar más de Dios? Una primera pista podrá ser o entrando en nuestro corazón. Más allá de los pensamientos, ir al corazón, aquí abajo. Hasta descubrir que en el corazón ya hay 3 personas. Está la Santísima Trinidad celebrando con toda la alegría y con todo el amor la presencia de ellos en tu vida, en tu corazón. Orar es llegar a ser un poco más de lo que ya somos. Cada uno ama, desea estar cara a cara con aquel a quien ama. Carlos de Foucault. Enamorados de Dios. Dios mío, si tú estás en todas partes, ¿cómo es que yo estoy tantas veces donde no estás? Y esa es una frase que a veces decimos mucho, es que me siento muy lejos de Dios o siento a Dios muy distante. Pudiera parecer lo mismo, pero son cosas totalmente diferentes. No es lo mismo yo sentirme de Dios que sentir a Dios lejos. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a estar lejos. Dios no es voluble, Dios no amanece de malas a veces, a Dios no se le olvida amarnos a veces. Dios siempre está ahí constante con su amor y su misericordia. A nosotros somos a los que a veces se nos olvida y experimentamos esa distancia, esa soledad, esa tristeza y le echamos la culpa a Dios, pero eso no viene de Él, viene de lo que experimentamos. Entonces, Dios siempre está ahí en todos lados. La cosa es que a nosotros nos cuesta descubrirlo. Y a veces la oración se nos hace tan difícil porque nuestro corazón se ha hecho torpe para amar en general, no solo a Dios, sino a todos. Y es casi como un forastero de sí mismo. Somos un extraño dentro de nuestro ser, de nuestro cuerpo, como si nos sintiéramos incómodos con nosotros mismos. Tenemos que empezar ahí. Si nos sentimos adormilados por la indiferencia, distraídas y divididas por preocupaciones o caprichos, ¿quién será capaz de cambiarnos ese corazón de piedra? Pues hay que empezar haciendo algo de gimnasia, moviéndole al corazón, despertándolo de su adormilamiento, dejándonos conmover para ser seducido por Jesús. Escarbar en tu oculto deseo de Dios. Orar es como una aventura de espeleólogo en los profundos recovecos de tu corazón. ¿Hasta qué? Hasta aprender a ver con otros ojos, con unos ojos nuevos, con unos ojos de fe, a aprender a ver las cosas con una mirada de amor. Entonces, después de estas ideas, el día de hoy vamos a comenzar descubriendo un poquito sobre el método de oración carmelita. Y para eso ya les puse ahí en el chat un link para un video que le pedí a un buen amigo mío, un fraile carmelita que se llama Gregorio, que nos explica un poco la manera de la espiritualidad del escapulario, pero la manera de orar de los carmelitas. Entonces, con esta primera parte que ya vimos, con esta segunda de un carmelita que nos explica cómo le hacen ellos, vamos a tener la tercera parte al final para ahora sí aplicar, como les había dicho desde un principio.
cómo esto nos ayuda el día de hoy para hacer una mejor oración. Entonces, el video es un video más largo. Yo ahí les puse el link solo desde el minuto 10 hasta el 18. Antes y después de estos minutos está una explicación mía sobre el escapulario, que en otro momento lo pueden ver si quieren. Ahorita vamos a centrarnos solo en esos 8 minutos. Entonces son las 11:21 aquí en Tijuana. Vamos a abrir ese video, cada quien lo va a ver. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo aquí, a lo mejor se traba o no se escucha bien. Prefiero que cada una lo abra ahí en su teléfono, en su laptop, y lo escuche, le subo el volumen porque a lo mejor se oye muy bajito, pero subo el volumen y si se oye bien, de preferencia con audífonos. Y nos vemos aquí dentro de 10 minutos, en lo que puede cada una empezar a abrirlo. Si batallan para abrirlo aquí en el chat, escríbame un WhatsApp y se los mando por WhatsApp en este momento. Entonces, esas serían las dos opciones. No sé si hay alguna duda. Repito, la idea es ver este video que dura 8 minutos y dentro de 10 minutos, es decir, a las 11:32, encontrarnos aquí otra vez. Pueden desconectarse de la llamada o pueden seguir conectadas para aplicar un poquito lo que cada una describió. ¿Hay alguna duda? Si alguien no ha podido abrir el link aquí, escríbeme un WhatsApp y se lo mando. Si no hay alguna duda, entonces las dejo. Si alguien tiene alguna pregunta, escríbamelo por el chat. De preferencia, no abra el micrófono para que no distraiga la escucha del video en el que están las demás. ¿Sí? Entonces, adelante. Tenemos 10 minutos. Nos vemos aquí de nuevo otra vez para poner en común a las 11:32. Sí, está bien si se salen de la llamada. Como dice Ana Carolina, aquí nos vemos en 10 minutos. Edith, ¿quieres preguntar algo? No, Ok, muy no, bien. me Adelante. equivoqué. Sí, Gracias. ya no voy a hablar yo para no distraerlas.
bien, si gustan, vamos terminando. Espero ya todas hayan terminado de ver el video. Para las que ya terminaron, voy a poner aquí en el chat 2 preguntas que podemos meditar para ahorita compartir. ¿Con qué me quedo de la primera parte, es decir, de los dibujos? Y en una palabra, a lo mejor resumir, perdón, cuál es la clave de la oración carmelita este, según Fray Gregorio. Entonces, mientras alguna a lo mejor termina de ver el video, quienes ya están aquí, meditar sobre estas dos preguntas y escribir la respuesta ahí en el chat. ¿Con qué me quedo de la primera parte, de la parte de los dibujos? Una frase. ¿Y cuál es la clave de la oración carmelita en una palabra? Vamos ahí compartiendo en el chat. Entonces ya ahí Marina nos comparte, son interesantes y nos pone a pensar que somos como niños respecto a la manera de orar. Y la segunda respuesta, es decir, la clave de la oración carmelita para Marina es María. Muchas gracias, Marina, por compartir. Si alguien más quiere compartir ahí en el chat, dos preguntas de manera muy sencilla. ¿Con qué me quedo de la primera parte? Es decir, de los dibujos que llamó más mi atención. Y de este video que acabo de ver, ¿cuál creo que es la clave de la oración carmelita en una palabra? Lo vamos poniendo ahí en el chat.
Ana Caro comparte, es mejor rezar, por ejemplo, un Ave María y realmente sentirlo, que rezar todo un rosario solo por rezarlo. Y orar no es lo mismo que rezar. Y la clave de la oración carmelita, María, nuestra madre, es la mejor conexión. Gracias, Ana Caro. It's Lauren, no estoy seguro quién sea, de las conectadas. A ver. Bueno, ella pone conectar con nuestro corazón con Dios. Beatriz, según lo que comprendí, se habla de la oración mental, contemplativa, de vivir en constante contacto con Dios y que se manifieste en mi vida. Jesús y Mamá María son mis pilares. Y como clave, gracias Beatriz, y como clave, it's Lauren, devoción, la devoción, ¿verdad? Hermano, creo que yo escucho otro diferente, que no me dejó verlo desde aquí. Abrí con otro cel y no me apareció el link que compartió. Si quieres, Claudia, escríbeme un WhatsApp y te lo mando ahorita por WhatsApp para que sea más seguro. Y lo pueden ver en otro momento, ¿verdad? Claro, no hay tiempo si la idea es prolongar esto de aquí a que nos volvamos a ver. María nos comparte la manera en que debemos hacer oraciones más sencilla, corazón, y las diferencias entre orar y rezar. Y la Virgen María. Gracias, Linda Galván. Muy bien, gracias por aclarar en la cuenta de tu hija. Ok. Muy bien, vamos, estos minutitos que nos quedan al final, nos voy a invitar a ejercitar un poquito esta metodología, lo que aprendimos, e inspirados un poco con el carisma carmelita, como ustedes mismas lo dicen, inspirados en María el día de hoy, en la contemplación de lo que celebramos también. Y fíjense qué bonito el día de hoy en el Evangelio, quien ya tuvieron la oportunidad de leerlo o escucharlo, escuchamos a Jesús diciéndonos: María, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Es Jesús en la cruz, celebramos a Nuestra Señora de los Dolores, y Jesús en la cruz nos deja a su mamá como nuestra mamá. Y vamos a conectarlo con lo que nos dice también el día de hoy María de Guadalupe: no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Qué te aflige? ¿De qué tienes miedo? No tengas miedo. Entonces, ok, gracias, Rocío. Vamos a dejar estos minutos, y si estamos haciendo alguna otra cosa o distraídas, sí las invito a que al menos 3 o 4 minutos nos sentemos, o así paradas si quieren, y cerremos nuestros ojos. Incluido yo, voy a cerrar mis ojos para que estos minutitos, aunque sea, como decíamos, el alimento de un bebé, pero que es lo que necesitamos, y a un bebé aún ese alimento le nutre, es decir, lo fortalece. Vamos a nutrirnos estos minutitos de el Dios que ya vive en nosotros y que se quiere comunicar. Contemplando este pasaje en el que Jesús en la cruz, en presencia de María y yo, de María y tú, Juan, el discípulo amado, es cada uno de nosotros. Así, con los ojos cerrados, imaginemos la escena al pie de la cruz, junto a María, contemplando a Jesús. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué experimentamos al estar ahí, en esa escena? Vamos a dejar que empape nuestro corazón y nuestra mente estas palabras de Jesús que nos dice: ahí está tu madre,
Mi mamá del cielo es tu mamá también. Y María, que nos dice, que no ves que estoy yo aquí. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Nada de lo que te aflige tiene importancia porque yo estoy aquí contigo. Vamos a quedarnos 2 minutos así en silencio, contemplando y dejando que el Espíritu de Dios se meta hasta lo profundo de nuestro corazón con estas dos presencias tan importantes, la de Jesús y María en nuestras vidas. Vamos a terminar este momento poniendo en manos de Jesús y de María, ahí mismo donde estamos en esa escena, al pie de la cruz, vamos a decirle a Jesús y a María, pongo en tus manos a nuestro querido México, con lo que está sucediendo, con lo que hemos venido viviendo estos años, estos meses, estos días, con las leyes que se aprueban o que no se aprueban. Jesús y María, ahí está nuestro México. El día de hoy celebramos nuestra independencia y queremos independizarnos de las cadenas del mal. Eso es lo más importante. Vamos a pedir la intercesión también de San Juan Bautista de la Salle. Siendo San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Y a la siguiente frase vamos a responder por siempre. Viva Jesús en nuestros corazones. Por Por siempre. Muchas gracias a todas por su tiempo, que Gracias. pasen un muy buen día, felices fiestas patrias y que Dios las bendiga. Vamos a repasar y a practicar esto durante la semana para el próximo miércoles que nos veamos podamos seguir creciendo en la fe. Ahí estamos en contacto por WhatsApp o por correo. Y yo les seguiré enviando material. Les pido una disculpa por no habérselos enviado, pero sí lo tengo ahí presente, no he tenido tiempo, pero sí lo voy a hacer. Muchas gracias, que pasen buen día y que Dios las bendiga. Gracias por... Gracias. Buen día. Bueno, Gracias. gracias, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.